nosotros seguimos en el tema de dependiendo día a día del Espíritu Santo. Ese es nuestro enfoque en estos días, y todavía faltan algunos días. Tengo algunos temitas por allí que debemos de seguir tratando acerca del Espíritu Santo. Y hoy quisiera que nos enfocáramos en una pregunta: ¿es correcto orar al Espíritu Santo? ¿Es correcto orar al Espíritu Santo? O podríamos decir, tomando el título por ahí de una supuesta misión que dice: la oración fuerte al Espíritu Santo. Yo no me he metido en la oración fuerte para investigar ni la doctrina, ni he estado en cultos, así que no voy a opinar de ellos. Lo que sí voy a hacer es, con base en la Escritura, darnos cuenta si es correcto o no orar al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Le interesa o no? Vamos entonces primero, en respuesta o queriendo responder a esta pregunta, vamos primero a recordar un poquito qué es orar. ¿Qué es orar? Ya por ahí alcancé a escuchar qué es hablar con Dios. Deme unos sinónimos de hablar con Dios. Conversar, hablar, conversar, dialogar. Entonces, orar es un espacio donde nosotros vamos a entrar en un diálogo con el Señor, dialogar con el Señor. Pero ¿qué es lo que una gran equivocación que se tiene? Es lo mismo que orar y rezar es lo mismo. ¿Será lo mismo? No. ¿Por qué? ¿Qué es rezar? La definición más concreta, nacida del latín, de qué es rezar, es recitar. Recitar, eso quiere decir rezar, recitar. Y recitar es cuando usted se aprende algo de memoria y lo dice. Recíteme una poesía. Puede que alguien la haya escrito para tiempo, pero la persona la leyó, se la aprendió, ¿y qué hizo? Dijo lo mismo que estaba escrito, solo que ahorita lo dijo de memoria. Entonces lo que hizo fue recitarla. En otras palabras, lo que hizo fue repetir. Dijo lo mismo que estaba en el papel. La religión tradicional, manejando el concepto de rezar y no de orar, es que le elabora tanto a la gente unas laminitas con la oración al justo juez, a la mano poderosa, la oración al Sagrado Corazón de Jesús, y le elabora oraciones para que la gente haga, para que la gente rece, para que la gente las repita. Pero eso está lejos de ser lo que Dios quiere con nosotros. Lo que Dios quiere con nosotros es una relación abierta. Y cuando una persona crece en la vida de oración, puede que la haga acostado, sentado, parado, pero está en un diálogo con el Señor. Puede que esté solo, acompañado, pero está en un diálogo con el Señor. Está conversando. Entonces la oración no es rezo, pero tampoco la oración normalmente estamos hablando, inclusive yo personalmente creo que hay un error cuando se habla de la oración de guerra espiritual. Porque yo en la guerra espiritual no voy a hablar con Dios. En la guerra espiritual, ¿con quién hablo? Con el diablo. Bueno, cuando se hace y cuando es debido hacerla, porque tampoco cualquier guerra espiritual es válida. Pero entonces, cuando ya se trata de ir contra las fuerzas del mal, en alguna razón o por algún motivo, entonces ahí nosotros no oramos. Ahí lo que estamos haciendo es confrontar, que es muy diferente. Yo entro en una confrontación con el enemigo. Bueno, entonces uno en ese tema no entra en diálogo. Escasamente, en algunos casos, se pregunta. Cuando yo lo he hecho, yo ni pregunto, porque como el diablo está mentiroso, no puedo creerle si lo que me está diciendo es verdad. Entonces, ¿para qué le pregunto? Más bien espero que el Espíritu Santo sea el que diga qué es lo que está pasando ahí, que a él sí le puedo creer. Amén.
¿Estamos o no? Es mejor preguntarle al Espíritu que preguntarle al diablo. Yo al diablo no le pregunto nada. Yo le pregunto es al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que se está manifestando allí? Entonces, orar es conversar, dialogar con Dios. Lo segundo, bueno, y dice también que no tengamos vanas repeticiones, pues ya sabemos el texto de Mateo 6, 7 al 8, que nos dice que cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones. Hay repeticiones que son vanas y hay frases o palabras que usted repite continuamente cuando habla con Dios que no son vanas. ¿Cuáles serán las vanas y cuáles serán las no vanas? Ya que les creé el problema ahí. No uséis de vanas repeticiones. ¿Cuáles son? Cuando usted mira el contexto del pasaje, son aquellas oraciones, supuestas oraciones, esos rezos que están haciendo para ser vistos por los demás, para ser notados. Entonces, ¿qué dice Dios? Ahí no está haciendo nada, usted está perdiendo su tiempo. Usted quiere que lo vean, ya lo vieron, entonces no le voy a dar nada. Si usted está haciendo eso es para que lo vean y ya lo vieron, ya logró su objetivo, no reclame nada. Pero hay momentos en que usted está orando y hay algo que está allí todavía porque falta que llegue el momento de la respuesta y usted se presenta con esa oración. Señor, tú sabes esta necesidad, tú sabes esta directriz que necesito para tomar esta decisión. Háblame, Señor, muéstrame, Señor. Y usted lo dice una vez y se lo dice otra vez, usted está allí. El apóstol Pablo oró, que inclusive me impacta. El apóstol Pablo tenía tanta confianza en el Señor, tanta seguridad, que él oraba una vez y las cosas se daban. Y cuando oró para que le quitara un problema que tenía, que dicen que era una enfermedad, que era el aguijón en la carne, dice que oró 3 veces. O sea que para él orar 3 veces por lo mismo era, no. Si usted me responde a la primera, ¿cómo así que tengo que orar 3 veces por lo mismo? ¿Estaba usando de vanas repeticiones? No. Había una necesidad que todavía no había tenido una respuesta y él oró. Pero cuando Dios le dijo, no moleste más, mi hijo, eso lo dejé para que sepa que usted es un ser débil y que necesita de que yo opere a través de usted, porque mi poder se manifiesta o se glorifica en las debilidades. Entonces desde ahí siguió Pablo molestando. No, dijo, ahora voy a cambiar. Ya no sigo molestando a Dios insistiendo para que me quite esto, sino que voy a cambiar. Ahora de buena gana me voy a gozar en que soy débil. Porque gracias a que soy débil, Dios puede manifestar ¿qué? Su poder en mí. Y él prefería ser débil para que la gloria de Dios se manifestara. Amén. Entonces, qué tremendo esto. Bien, lo segundo que quisiera que tengamos en cuenta en esta pregunta, si es válido orar al Espíritu Santo, es que recordemos que la deidad, cuando hablamos de la deidad, ¿a qué nos referimos? A Dios. Hablamos de Dios, hablamos de la deidad. Recordemos que la deidad triuna, como yo la llamo, pues yo no encuentro la palabra en ninguna parte, pero para mí me dice claramente triuna, porque son 3 en 1. Entonces, estamos diciendo que tengamos en cuenta, en segundo lugar, que la deidad triuna, Padre, en la deidad triuna, que es lo mismo decir la Trinidad, pero en otras palabras, el Padre Celestial es Dios. Amén. Amén. El Hijo Jesucristo es Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios. Y tenemos en cuenta que el Espíritu Santo es una persona, como ya lo estudiamos antes. Ya vimos las bases de que el Espíritu Santo es una persona. Es decir, que cuando uno va a dialogar, a hablar, a conversar, es válido hablar con el Espíritu Santo de Dios. Es válido entrar en un diálogo con el Espíritu Santo. Es persona de la deidad. Es Dios. Y entonces usted lo que va a hacer es entrar en un diálogo con Él, porque la palabra nos enseña que Él vino para guiarnos. En un ejemplo, Él vino para guiarnos a toda ¿qué? A toda verdad. ¿Y usted cómo sabe que le está guiando a toda verdad?
En mi experiencia personal, que no tiene que ser la doctrina, pero sirve como para entender esto, en mi experiencia personal es poder leer el texto, poder tener una inquietud en mi mente y entrar en un diálogo con él de preguntarle: Señor, yo no entiendo esto. Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo fue el que reveló las Escrituras a los que las escribieron. Y soy consciente de que el Espíritu Santo es el que da el entendimiento de esas Escrituras. Si alguien sabe qué dice la Biblia, es el Espíritu de Dios. Y entonces lo que hago es decirle: yo aquí no entiendo esto. Y literalmente entro en un diálogo o verbal o mental, porque necesito respuestas. Él es el encargado de guiarme. Y uno es guiado para ser guiado. Usted tiene que entender el mensaje que le están dando. Él le habla. Pero si usted por A o B razón no entiende, entonces ¿qué hacemos? Preguntamos. O inclusive algo bueno en el diálogo, cuando uno está conversando con alguien y le encargan algo, qué bueno es cuando le dice uno a la persona: bueno, si yo entendí bien, esto es lo que usted me quiso decir. Y uno le expresa lo que la persona le dijo a uno. ¿Para qué? Para que haya claridad, para que no haya equivocación, que no vaya uno y termine haciendo lo que no tenía que hacer. Entonces, ¿qué hace uno? Le pregunta a la persona: según lo que usted me está diciendo, entonces debo de hacer esto. Y entonces se hace necesario. Por eso es tan importante que el Hijo de Dios conozca de la Biblia, medite en la palabra, analice, que reflexione en ella, y que a la vez le pueda estar preguntando al Espíritu de Dios qué es lo que quiso decir ahí, que le muestre algo de pronto confuso, como nos pasa todo el tiempo, que nos está el Señor mostrando conceptos que son profundos, que son complejos, pero que el Espíritu da entendimiento de ellos. ¿Amén o no amén? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta que orar es hablar, conversar, dialogar, charlar con Dios. ¿Y el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Y si nosotros nos dirigimos al Padre y nos dirigimos al Hijo, ¿por qué no nos dirigimos al Espíritu Santo, que también es Dios y que es persona y que fue enviado para que esté con usted hasta el fin del mundo, y que le fueron encargadas una serie de tareas que, a no ser que usted entre en una vinculación con Él, usted no las va a entender? Para poder que Él le comente, le hable, le diga lo que usted debe hacer de parte de Dios, lo que es la voluntad de Dios, necesita tener el diálogo con el Espíritu de Dios, porque Él es el que sabe, Él es el que le puede explicar y el que le puede dar a entender. Por eso al principio de esta temática decíamos, mostramos una serie de versículos donde cada uno los leía y encontraba la razón de ser de estas charlas, y es que nosotros necesitamos depender del Espíritu de Dios a toda hora y para todo. A toda hora y para todo, porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros y está para guiarnos en todas las cosas, hasta las cosas más simples. Yo he escuchado de madres que en un momento dado, teniendo escaso mercado, no teniendo las condiciones, y aún pedirle al Espíritu de Dios en este momento: ayúdame para elaborar este almuerzo, que con lo que tengo quede rico y que alcance, y han visto milagros. En tercer lugar, quisiera que tuviéramos en cuenta de la fórmula, o usted puede estar pensando, no sé, ¿y qué de la fórmula dada por Dios para orar? ¿Cuál fue la fórmula dada por Dios para orar en la Escritura? ¿Cuál es? El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, le enseñó a sus seguidores y les dijo: cuando oréis, oraréis así. ¿Y qué les enseñó? Que se dirigieran: Padre nuestro. No cualquiera, hay un padre que es padre de mentira y padre de pecado. Entonces ahí mismo dice: Padre nuestro que estás ¿dónde? Ese no está caído, Él está en su lugar de gloria. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo,
que sea hecha en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted no nota que ahí no dice al final en el nombre de Jesús? Ahí no dice, o sí dice. Yo me lo he leído muchas veces y ahí no dice al final, y diga en el nombre de Jesús. Jesucristo está enseñando ahora, dice, oren así. ¿Cuántos elementos de conversación con Dios hay ahí? Desde reconocerlo como Dios que está en el cielo. Cuando yo he orado tomando el Padre Nuestro, me pongo a detallar, y ahí fue cuando caí en cuenta, claro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Porque es que en este mundo hay un Padre, pero ese está caído, ese no está en los cielos, no está glorificado, no está en su trono de gloria. El único que está en el trono de gloria, ¿quién es? Entonces todo eso me pongo a decirlo en mi oración, porque eso me sirve a mí para luz y para revelación. Amén. Pero interesante, porque en el contexto en que está Jesucristo, antes de que Él haga su obra y antes de que Él esté glorificado, la oración en el monoteísmo judaico era directamente dirigida al Padre. Y está bien que se haga así, pero cuando usted mira un poquitico más adelante, ¿qué dice, por ejemplo, en Juan 14:13? Estamos hablando de la fórmula, ¿no? Que la fórmula dice, en el nombre de Jesús, que muchos piden cosas que no deben de pedir y creen que porque dicen en el nombre de Jesús es como colocar la firma, el sello y cúmplase. Léase, sí, comuníquese, cúmplase. No. No crea que porque ahora en el nombre de Jesús ya tiene que estar cumpliendo, así no es. ¿Qué dice Juan 14:13? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahí hay no, déjelo hasta ahí nomás para que vamos descifrando el versículo. Hasta ahí nomás, mire que ya hay un elemento extra que no está en la oración modelo del Padre Nuestro, que la que llamamos Padre Nuestro. Ahí ya dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre. Nos dirigimos al Padre, pero sucede que antes en el monoteísmo, en el judaísmo, para acercarse a orar al Padre, que era la obra que realizaba el sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer para poder acercarse al trono de Dios y orar en favor del pueblo? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer un sacrificio de expiación. Era el sacrificio del cordero sustituto, era el sacrificio de aquel que tomaba el lugar del pecador. Para el sacerdote poder entrar y hablar directamente con el Padre, tenía primero que presentar un sacrificio por él mismo y por el pueblo, y si no, no podía entrar. Y si entraba al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Friki Martes, ¿cómo es que dicen? Friki mortis paletus, muerto. Que ahí es donde sale algo tan chistoso, que le amarraban un lazo aquí a la altura del tobillo, porque como nadie podía entrar, y si como que no se mueve, como que no se oye las campanitas que tenía en las orillas de la túnica que cargaba, entonces decían, no, este cayó como pollito, y no podían entrar a sacarlo. ¿Entonces qué hacían? Los jalaban con la cuerda, porque el que entrara se moría. Pero ahora Jesucristo ha venido como el Cordero, o vino como el Cordero. Jesucristo ya iba a presentar su sacrificio, y ahora todos en Cristo Jesús tenemos acceso. ¿A quién? Al Padre. Entonces, antes el Cordero era un animalito que representaba al verdadero que vendría. Ya ha venido el que tenía que venir. Ahora entonces ya no hay que sacrificar más animalitos, ningún ser humano tiene que hacerlo. Ahora nosotros, basados en el sacrificio del Cordero Jesucristo, es que vamos al Padre. Por eso dice, todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre. ¿De qué manera? En mi nombre, porque Él es el Cordero perfecto sacrificado. ¿Amén o no amén? ¿Muy enredado? No, bueno, gracias a Dios. Entonces dice que oremos ya al Padre. Vayamos más adelantico. En el mismo versículo,
Luego, ¿qué dice? Lo haré. ¿Cuál o por pedacitos? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Jesús. ¿Qué espera uno? ¿Que él lo haga quién? El Padre. Pero ahí ¿qué dice? ¿Quién lo va a hacer quién? Jesucristo. ¿Será que se equivocó? ¿Se equivocó Jesús o se equivocó el traductor? ¿Será? Miremos qué dice Mateo 11:27. Mateo 11:27. Este es el puntico más largo. Ya vamos a entrar en lo más cortico y salimos. Mateo 11:27, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Quién tiene en sus manos todas las cosas? ¿Bajo la autoridad de quién están todas las cosas ahora? De Jesucristo. ¿Por qué las tiene? ¿Cómo ve que las recibió? ¿O cómo las obtuvo? Del Padre mismo. La palabra nos enseña que Jesucristo, así como se humilló hasta lo sumo, también fue exaltado hasta lo sumo. Y la palabra nos enseña que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ahora el Padre le ha dado a él toda la autoridad. Él mismo lo dijo después de resucitado, cuando habló con los discípulos, le dijo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda la potestad. ¿Quién se la dio? El Padre. Él tiene el control. Él ahora es el Señor. Lo único que Jesucristo, oiga bien lo que le voy a decir esto para que lo tenga claro, lo único que Jesucristo no tiene bajo su control es al Padre. De resto, de ahí para abajo, todo está bajo su control. ¿Me hago entender? Solo el Padre no está sujeto bajo el Hijo, porque sigue siendo, en esa revelación que nos da la Escritura, sigue siendo el Padre. Pero el Padre ahora dice: yo me gozo en darle a mi Hijo toda la autoridad, todo el poder, y en entregarle todas las cosas. Por eso Jesucristo podía decirles: y lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar, o yo lo haré. Es como que dijera: déjemelo quietico, que ya hizo su parte, ya está descansando, ahora yo soy el encargado de todo esto. ¿Me hago entender o no? Entonces está diciendo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque después de venido Jesucristo y después de hecha la obra ya sacrificial, después de haberse humillado, luego fue exaltado hasta lo sumo, de recibir un nombre que sobre todo nombre tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces hay que orar en nombre de quién. ¿En nombre de quién? Siga orándole al Padre. Dígaselo en el nombre de... Aquí mismo dice: todo lo que pidieres al Padre, en la fórmula correcta que es en mi nombre, porque nadie va derechito ante Él. En mi nombre, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Que es como que Él lo haga, es la misma cosa. Están tan unidos, son tan uno, que no importa, yo lo voy a hacer, y es como que Él lo hizo, porque Él ya me entregó toda la autoridad. Amén o no amén. Ahora, ¿cuál es el propósito? El mismo versículo, el mismo versículo que venimos de Juan 14:13. ¿Cuál es el propósito al final? Ahora da el motivo, la razón de ser. El Padre, cuando usted ama a Cristo, eso es lo mismo que amar al Padre. El que rechaza a Cristo es igual a rechazar al Padre. Entonces, cuando usted ora al Padre en el nombre de Jesús, y Jesús es el que obra, y usted entiende ahora: el Señor tiene todo, yo oré al Padre, bueno, pero en el nombre de Jesús, pero Jesús fue el que me hizo el milagro, hizo la obra, manifestó su gloria. ¿Quién se está gozando ahí? O el Padre está todo rabioso ahí arriba, y ve tan pinchadito, ¿de qué fue lo que se creyó? ¿Está el Padre allá sacando chispas? No, está regocijado de que su Hijo esté siendo exaltado, y Él se regocija en esto. Entonces el Hijo glorifica al Padre en todo esto. Ahora, ¿por qué hablo de la fórmula?
porque se ha dicho. Entonces vienen a veces miedos de si orar al Espíritu Santo, hablar con Él, conversar con Él, entrar en diálogo con Él. Entonces, si eso es un problema o es un pecado, y por eso viene la necesidad de aclarar las cosas. Ahora, yendo un poquitico más adelante, entendiendo que es así, entonces viene otra pregunta. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Si no lo vemos en la fórmula de la oración, que sea al Padre en el nombre de Jesús, ahí no nombran al Espíritu Santo para nada, ¿cierto que no? ¿O sí lo vio? ¿Usted lo vio ahí? No. Pues literalmente no está, ¿verdad que no? Este pastor sí que le enreda la vida a uno, ¿no? Pero son los detalles que uno tiene que ir viendo en la palabra para discernirla. Entonces permítanme que les enrede la vida a ratos. Lo que va a hacer el Espíritu de Dios, o mejor, corrijo acá, no es correcto orar al Espíritu Santo para pedirle las cosas, porque usted no ve eso en ninguna parte de la Biblia. Sí es correcto que usted entre en una relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que le va a enseñar a usted qué es lo que tiene que orar. Él es el que le va a enseñar a usted qué decisión debe tomar. Pero eso que le enseña el Espíritu Santo está de acuerdo a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Lo que hace el Espíritu de Dios es acercarnos a nosotros esa voluntad del Padre, revelárnosla para que la conozcamos, que la entendamos, y no solamente eso, capacitarnos para poder hacerla. Entonces la obra del Espíritu Santo es vital en toda la obra de Dios, pero no está bien cuando a mí me dicen oración fuerte al Espíritu Santo y uno va y se asoma de pronto y encuentra que es que le están pidiendo y el Espíritu Santo es el que está allí reinando. La labor del Espíritu no es esa. La labor del Espíritu es glorificar a Cristo. Y cuando se desplaza a Cristo para darle lugar a quien quiera que sea, hay un error ahí bíblicamente teológico seriosísimo, porque el mismo Espíritu vino y dice la palabra que Él me glorificará. Dijo Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo va a hacer saber. Entonces yo no debo estar pidiéndole milagros al Espíritu de Dios directamente. Me parece claramente que es un error, porque yo no lo veo en la fórmula de la oración. Pero si necesito entender, y si necesito orar, y si no tengo las cosas claras, ¿a quién le pregunto que me ayude a entender? ¿Me hago entender ahí? ¿Vemos la diferencia y el detalle? Entonces mantenemos, el llamado es a que mantengamos de ganchito, de gancho con el Espíritu Santo a toda hora, todo el tiempo. Y que venga lo que venga, preséntese lo que se presente, le decimos al Espíritu de Dios que nos ayude a entender, que nos dé claridad, que nos dé luz. Él no nos va a dar otra voluntad, nos va a mostrar la voluntad del Padre. Eso es lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Y después de que usted ya la conoce y la entiende, no lo deja solo. Ahora la capacidad para poder hacerla también viene por el Espíritu de Dios. Ya para ir aterrizando, mis amados, Juan 16:14, ¿qué nos dice? 16:14. Mire lo que dice, lo que estaba yo diciendo ahora. Él me glorificará, ¿y qué? ¿Por qué? Si usted todavía tiene una imagen de un Jesús colgado en una cruz, dígale al Espíritu Santo que se lo muestre yo, porque todavía Él fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra de la gloria celestial. El que todavía está viendo a Jesús pegado de un pedazo de palo y que tiene que ir a besar los pies allá donde todo el mundo pone el pico, que yo ahí sí la pandemia no tuvo problema, ¿no? El que van a besar las uñas sucias de allá de ese pedazo de palo y un poco de gente que besa, ahí sí no hubo problema, ¿no? Dígale al Espíritu Santo, muéstrame la realidad de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo se lo revele, yo le aseguro que no se lo va a mostrar en una cruz, a no ser que usted todavía no haya sido convertido, pero usted se lo va a mostrar sentado en su trono de gloria. ¿Cómo lo vio Esteban cuando el cielo se abrió? ¿Lo vio en una cruz en el cielo?
y le tocó a Esteban salir corriendo a besar los piececitos ahí como hacen en las capillas. No, no, no. Lo vio sentado en el trono de la gloria celestial a la diestra del Padre. Esa es la revelación que nos da el Espíritu. Entonces dice que nos mostrará. Un texto para terminar que es muy importante, Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese versículo es bien complejo. Es bien complejo. Se lo voy a leer en una de las buenas versiones que hay de la Biblia, que se llama Palabra de Dios para Todos. Es una buena versión de la Biblia. Y mire cómo lo dice en esta versión. Sí. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está más claro o no? Muchísimo. Vuelvo y se lo leo para que lo aprenda. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Es decir, que nosotros no expresaríamos, pero el Espíritu sí. Pero Dios conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo. Me quedo siempre ahí, a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. El contexto de esta palabra es el pueblo de Dios que está esperando la redención, que está esperando que seamos levantados de aquí, que este cuerpo sea transformado y que está gimiendo, esperando la liberación inclusive de la misma tierra. Es decir, hay como una angustia, un desespero. Entonces, cuando el pueblo de Dios en ese momento que está en ese contexto no sabe ni qué orar, no sabe cómo pedirle a Dios, algunos dicen venga ya, otros dicen que no venga, otros dicen yo no estoy preparado. Bueno, hay un enredo ahí para muchos. Entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Que el Espíritu Santo
ayuda a usted, orando en favor suyo. Que el Espíritu de Dios conoce qué es lo que está en su corazón y qué es lo que le carga, que usted mismo ni lo entiende y que usted mismo no sabe ni cómo expresarlo, pero que el Espíritu de Dios va a tomar el lugar de orar delante del Padre, pidiendo o aclarando o expresando con palabras indecibles por nosotros qué es lo que necesitamos. Y que Dios, que sí las sabe todas, pues también va a saber qué es lo que se está pidiendo. ¿Me hago entender o no? ¿O los enredé? En un momento dado, usted no sabe ni qué orar, pero sabe que hay algo que necesita. El corazón está revolcado, la mente o alguna cosa, hay algo que está pasando que usted sabe que necesita una claridad, pero usted no sabe ni qué pedir. Se va a casar y no sabe si es o no es. ¿Qué decisión tan complicada esa? ¿Será la lotería? ¿O será la cárcel? ¿Con qué me estoy casando yo aquí? ¿Quién le puede ayudar a usted a pedir para que la respuesta correcta venga? El Espíritu de Dios. Entonces usted no le pide al Espíritu Santo, muéstrame, dígame usted. No, el Espíritu Santo, ¿a quién le va a orar? Al Padre, al que conoce nuestros corazones. Y va a interceder con palabras que usted y yo no sabemos expresar, que son palabras angelicales, celestiales. Y que el Padre, que sabe qué es lo que está el Espíritu clamando, va a obrar de acuerdo a su voluntad en su vida. ¿Lo necesitamos o no? Lo necesitamos. Entonces, no es correcto estar pidiéndole al Espíritu Santo aquí que ¿cuál es la verdad de todo esto? Le pedimos al Padre. ¿De quién te va a mostrar la verdad de las cosas? El Espíritu de Dios. ¿Quiere entenderlas mejor? Dígale que se la explique mejor. ¿Quiere saber cómo la va a hacer? Dígale que le muestre cómo. Pero la voluntad viene de nuestro Señor y el Espíritu Santo está con nosotros para llevarnos y ayudarnos a poderla ejecutar. Amén.